Bienvenido a otro episodio de Contigo de la A a la Z. Soy Aurora Sea y hoy tengo el gusto de conversar con Mirgen Pereira, una mujer que decidió celebrar sus 50 años corriendo un maratón. Hemos titulado el episodio igual que su primer libro, Nos vemos en la meta, y charlaremos de su viaje interior que la llevó a descubrirse, reinventarse y vivir con sentido. Prepárate para una charla honesta, valiente y muy inspiradora. Bienvenida, Mirgen, comenzamos. Hola, Mirgen, pues qué gusto tenerte aquí de invitada a mi programa. Muchísimas gracias, Aurora, por la invitación. Yo también feliz de poder conversar un rato acerca de las cosas que hemos estado o que he estado aprendiendo en los últimos años. Muy bien. Bueno, y como les platicaba al inicio, Mirgen está ahorita en un horario totalmente diferente, está en China y estamos platicando de temas que nos interesan a las dos y como en esta temporada hemos hablado de sueños, yo considero que Mirgen ha cumplido algunos de sus sueños y hoy nos va a platicar precisamente de una aventura, una idea un sueño que le surgió para festejar sus 50 años. Platícanos, Mirgen, ¿qué hiciste para hacer esta celebración? Bueno, esa idea, ese sueño, el Monte Everest, como yo lo defino, fue correr un maratón en la ciudad de París para celebrar mis 50 años. Yo, si bien es cierto, tenía ya tiempo haciendo running, de hecho el running es la actividad que más me gusta hacer, pero nunca había dado el paso hasta correr el maratón porque, bueno, como nos decimos muchas veces, no es muy difícil, es muy complicado, no tengo tiempo, etcétera. Sin embargo, yo venía los años previos a cumplir 50, venía de un proceso de cambio, de transformación, de cuestionamientos, etcétera. Y llegó ese punto donde quería demostrarme con un hecho palpable si realmente todos esos cambios se estaban dando en la realidad, porque ves que a veces decimos muchas cosas, pero del dicho al hecho hay un trecho gigantesco. Entonces, en ese momento yo me dije, bueno, quiero demostrarme que realmente lo que he estado aprendiendo o digo que he estado aprendiendo, lo aplico en mí. Y qué mejor manera de algo que a mí me guste, pero que sé que a la vez va a ser un reto muy grande. Y fue cuando decidí correr el maratón. ¿Viste algunas otras opciones aparte del maratón o tenías clara la idea del maratón? Mira, la verdad no vi otras opciones. El maratón fue lo único que se me ocurrió porque estaba en ese momento de que tiene que ser algo muy grande, muy grande, que para muchas personas se vea como imposible de hacer. Y para mí no es que sea fácil, pero sé que iba a llevar un entrenamiento bastante rígido y bastante serio. Entonces, como estaba ya metida en ese mundo, digamos que de lo conocido, ese fue el que más peso tuvo y realmente por ahí me fui. Ok, ¿y cómo fue tu entrenamiento? O sea, ¿consideras que tu entrenamiento fue desde cero? ¿Tuviste alguna ayuda? Mira, ¿Estabas eh, ya entrenando específicamente para ese maratón? no, y de hecho en el proceso aprendí que prepararse para un maratón es totalmente distinto a otras carreras. Obviamente cuando tú inicias en el mundo del running no puedes decir, bueno, voy a empezar a dar mis primeros pasos en el running y en un mes voy a correr un maratón. No, eso lleva un proceso y por eso también es que yo asemejo o comparo el maratón con el proceso de la vida. O sea, cuando uno entra en preescolar, no es que al día siguiente ya vas a estar en la universidad. Pasó una serie de años y adquiriendo habilidades para llegar a ese momento. Entonces, cuando yo decido correr el maratón, si bien es cierto, tenía conocimientos de cómo prepararme para carreras de distancias menores, como de 5 o 10 kilómetros, el maratón es el posgrado.
El maratón es como el doctorado, o sea, todas las herramientas que adquiriste en el pasado te van a servir, pero tienes que aplicar un montón de cosas más para entrenar. Entonces lleva el proceso del entrenamiento físico, el entrenamiento mental e inclusive la manera como comes. La nutrición es muy importante porque es un desgaste muy fuerte el que lleva el cuerpo durante todo el tiempo que dura la carrera. Los profesionales pueden hacerlo en 2 horas, minutos. Los aficionados como yo, de hecho, en ese maratón yo me tardé 4 horas 52 minutos, 53 minutos. Hay gente que lo hace en menos, gente que lo hace en más. Entonces, sometes a tu cuerpo a un desgaste y por eso la nutrición es sumamente importante. Y los entendidos mencionan de que para entrenar o prepararte para un maratón, mínimo 16 semanas. Y hay unas que consideran que hasta 20 o cuidado si no 24 porque es lento y es engorroso. ¿Y tuviste alguien que te estuviera acompañando con un plan específico, alguna ayuda profesional? Mira, con una persona en específico no, porque en el momento en que yo decido correr el maratón, yo estaba trabajando, o sea, mi horario de trabajo era de 9 a 6, tenía que salir muy temprano de la casa para dejar a mis hijas en la escuela y regresaba en las noches por ella y nos íbamos a la casa. Entonces, no tenía el tiempo como para estar con alguien para que me guiara. Entonces, lo que hice fue hacerlo por mi cuenta con las herramientas conocidas. Sin embargo, y es algo que menciono en el libro, en mi libro, sin embargo, esas herramientas la primera semana me estresaron porque la herramienta te va diciendo tienes que correr tantos kilómetros hoy, tantos kilómetros mañana, descansar, etcétera. Y con un ritmo de vida tan acelerado, de trabajar en una oficina, de ser mamá, de ser esposa, del tráfico de México, etcétera, y vivir retirada de las zonas del trabajo, de la escuela, es complicado llevar una agenda. ¿Vivías en Entonces, México lo que hice, entonces? sí, para ese entonces vivía en México. Bueno, para más o menos tener una idea, vivía en el Estado de México, digamos que como hacia la salida de Querétaro, más o menos por allí, Ujú. y en ese momento trabajaba en el World Trade Center, en esa zona. Ok. Y mis hijas estudiaban en satélite, entonces era, ¿no? Bien equidistante la distancia. Entonces llegó el punto que me dije, bueno, si intento o si sigo el plan de entrenamiento de acuerdo a la aplicación, me voy a estresar y voy a abortar la misión, que era precisamente lo que no quería hacer. Si la readapto o la ajusto a mi realidad, quizás no voy a cumplir no voy a terminar el maratón en un tiempo de 3 horas y media, 4 horas y media, pero lo voy a terminar, que al final ese era mi propósito. O sea, yo tenía la claridad de que mi intención era terminarlo y terminarlo bien, no junto con la ambulancia o detrás de la ambulancia. Mi intención era, o mi objetivo era terminarlo. Partiendo de ello, entonces ajusté la estrategia. Entonces, en lugar de seguir al pie de la letra lo que la aplicación me decía, yo, bueno, hoy voy a correr tantos kilómetros y mañana, mañana corro tanto y si no puedo correr tanto, corro menos y qué sé yo. Entonces, como no tenía tiempo, me tuve que adaptar a ese, al espacio que tenía. Entonces, me levantaba a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana salía al estacionamiento de la privada y ahí corría 2, 3 kilómetros diarios y luego el fin de semana trataba de completar la cuota que yo me había puesto para la semana. Y así, o sea, el punto es que tuve que hacer muchos cambios y muchos ajustes en el proceso del entrenamiento para cumplir con mi objetivo que era terminarlo. Si alguien acá de lo que estén escuchando son coaches running o son expertos en la materia, me va a decir o me puede decir, oye, pero cometiste muchos errores, ¿no? No seguiste como que el plan que el que debe ser. Y yo le voy a decir absolutamente cierto. Es así.
O sea, mi manera de entrenarme para este maratón no es el deber ser, pero era lo que podía con lo que tenía. Entonces, eso, a no hacer nada y a sentarme luego a decir, ay, es que yo no pude correr el maratón porque no tenía tiempo, porque no tenía un coach, porque no seguí la aplicación, porque no sé qué más. Entonces, que es una pregunta que me hago también o manifiesto mucho en mi libro, ¿qué decido? ¿Entrenar para el maratón con las herramientas o con el tiempo que tengo o no entrenar y no correrlo y sentarme a quejarme? Ok, entonces ahí requerías de una disciplina autoimpuesta, ¿no? Absolutamente. Sí, definitivamente yo manifiesto eso, que para prepararte para un maratón, como para prepararte para ser emprendedor, como para prepararte para ir a la universidad, inclusive hasta para tener pareja, necesitas mucha disciplina, necesitas mucha constancia, necesitas mucha paciencia y también necesitas mucha capacidad de reajuste, porque los planes los escribes en el papel, pero a la hora de ejecutarlo no se da. Muchísimas veces no, el 100% de las veces no se da. Entonces tienes que hacer cambios, porque si no, llega el momento en que dice, ay, como no salió el ABC, lo dejas, lo paras y ya no continúas. Pero entonces, bueno, el plan en el papel tiene ABC, pero ya sabes que cuando estés en el C y no se dio, viene el D, E, F, G, etc. Entonces, sí, mucha disciplina, mucha paciencia, perseverancia y constancia. Y esos días en que no querías correr, Sabes que me ayudaba muchísimo, o me ayudó muchísimo, uno, el haberlo comentado con la gente. Evidentemente mi familia, mis amigos, y empecé a publicarlo en las redes. Entonces el hecho de que la gente te preguntara o me preguntara cómo vas, cuánto falta y cuándo te vas a ir y se involucrara y yo les diera ese feedback los días que no me quería levantar porque estaba lloviendo, porque mi cama estaba muy calientita y muy rica, porque me dolía la rodilla o medio molestaba la rodilla, solo me imaginaba decir, si no me entreno, puede que no termine el maratón. Si no termine el maratón, ¿con qué cara le voy a decir, ay, es que no lo terminé porque estuvo lloviendo? Es que no lo terminé porque no entrené. Es que no lo terminé porque pasó un pajarito y me fui siguiendo el vuelo. Entonces, no, decía, no, si me quieres decir, bueno, era el orgullo, pues sí, era el orgullo y la pena de decir, ah, sí, tú cacareaste mucho o tú dijiste en los 4000 vientos que iba a correr un maratón y ahora tienes que poner tu cara muy lavada diciendo, no lo corriste y justificar por qué no lo corriste. Y era exactamente, eso fue también una razón, era exactamente lo que quería evitar, porque hasta el momento de decidir correr el maratón, yo me había caracterizado por ser una persona o ser una mujer que decía hacer muchas cosas, pero no terminaba ninguna por mil temas. Entonces, el cruzar la línea del maratón significaba el demostrarme nuevamente que sí terminaba algo que empezaba. Y ese algo era real. El cruzar la meta y ver la medalla era absolutamente real. y cuando tú entrenabas ya estabas registrada en el maratón, ya tenías, ya sabías que lo ibas a poder correr. ¿Cómo es el Fue también, proceso para participar en un bueno, fue maratón también de algo, ese nivel? sí, claro, fue también algo interesante porque el que lo menciono igualmente en el libro, eh, cuando yo decido celebrar mis 50 años corriendo un maratón, en inicio yo había pensado uno en México y busqué uno cercano a mi fecha de cumpleaños, que es en abril. Entonces, cuando ya encuentro uno, voy con mi familia y les digo, oiga, para celebrar mis 50 años, quiero correr un maratón y encontré este que se celebra más o menos en la fecha, entonces les aviso para que nos preparemos. Eso fue más o menos como unos 6 meses antes de la fecha. Acto seguido me voy a entrenar y cuando regreso, mi esposo me dice, mira, tu cumpleaños es en Semana Santa. Ya busqué y el maratón de París es en Semana Santa.
Entonces, nos podemos ir, corres el maratón y como yo tengo una hermana y un hermano que vive en Viena, me dice, después que termines el maratón, nos podemos dar el brinco hasta Viena y estamos con tu mamá que estaba pasándose unos días por allá y tus hermanos y celebras tu cumpleaños y después nos regresamos a México. Al final tenemos 2 semanas de vacaciones por el tema de los trabajos. Y yo le dije, ok, entonces me dice, muy bien, entonces haz tu parte, que nosotros vamos a hacer la nuestra. Haz tu parte significaba, tú entras al proceso a la gente que está organizando el maratón, en este caso el de París, te registras, pagas, te mandan la confirmación y ya estás dentro. Ese es así porque es de aficionados, los profesionales es otro proceso. Pero los aficionados es así, tú entras a la página que ellos te dicen inscríbete aquí, pones tus datos, pagas y ya está. Y a los pocos días te comienzan a dar información e inclusive ya cercándose la fecha, ya te dan un código que es con el que los 2 días antes del maratón recoges el kit y ahí viene tu número. Entonces, ya ese momento, cuando a mi esposo me dijo eso, acto seguido me inscribí y ya sabía que iba a correr y ya había pagado. Entonces, otra razón más para terminarlo, porque no era nada barato, o sea, era costoso, aparte que ya él estaba viendo lo de los boletos, lo del hospedaje, los lugares a visitar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya el tema económico también comenzaba a hacer mella. Entonces, sí, digamos que desde el momento que dije voy a correr el maratón, ya todo estaba listo. Lo que faltaba era lo más importante, que yo entrenara. Que yo entrenara y estuviera lista para. Y así ¿Cómo, fue. cuál fue el momento más difícil dentro del proceso y cómo lo superaste? Yo creo que el entrenar diariamente y el tener que levantarme a las 4 de la mañana, porque para levantarte a las 4 tienes que haber dormido, por ejemplo, o por lo mínimo unas 7 u 8 horas para que tu cuerpo descanse porque le estás exigiendo. Entonces, como yo llegaba tarde, la ventana de sueño que tenía a veces era hasta de 5 horas. Y eso, entonces, acuéstate a las 11 o 10, 11 más o menos, y luego levántate a las 4 para entrenar. El cuerpo a veces lo resistía. Los primeros días estaba muy emocionada y tenía mucha energía, pero pasaban las semanas y decía, ay, caray, y ay, caray, y ay, caray. Y entonces en los fines de semana también tenía que aprovechar el tiempo para poder correr un poco más. Y entonces la familia quería salir, luego la familia quería ir a pasear. Entonces el combinar mis actividades como profesional, como mujer, como mamá con el entrenamiento fue bastante complicado. Sí, yo diría que Oye, fue eso. ¿y no tuviste alguna lesión o algo que te complicara? Afortunadamente no, porque en eso sí yo soy muy, muy cuidadosa. Ujú. O sea, muy, muy, muy cuidadosa en ese sentido y cuido mucho las zonas donde corro y cuido hacer el calentamiento antes de empezar y el estiramiento después de empezar y también así como tienes días para correr, tienes días para descansar. Y son tan importantes, es muy tan importante el descanso como el entrenar. Y a su vez también la alimentación, porque yo puedo tener un desgaste físico muy fuerte, pero si no le doy al cuerpo los nutrientes necesarios para que él esté listo para el desgaste siguiente, pues se va debilitando. Y eso también provoca las lesiones. Entonces es combinado. Y el agua, también el agua hidratarse es muy importante por lo mismo, por el desgaste que el cuerpo va teniendo. Entonces, en ese sentido, yo había leído y sigo leyendo mucho del tema, entonces combinaba bien las cosas, hasta el punto de que, bueno, gracias a Dios todo resultó bien. Oye, ¿y preparación mental? Total, total. De hecho,
en el entrenamiento para darme fuerzas y también, y para esos días en que no tenía ganas, lo que encontré fue, o lo que sí, lo que apliqué fue escuchar podcasts y audiolibros mientras entrenaba. Y de vez en cuando música. Entonces, lo que me retaba mucho porque a medida que, mientras estaba entrenando, escuchaba algo que aparte me permitía aprender o me sonaba interesante. Entonces, los audiolibros de Vic me los devoré un montón en esa época. Podcast que también me daban o frases motivantes o temas interesantes o quería aprender algo, también los escuchaba en ese proceso de aprendizaje, de entrenamiento. Y hubo una frase en un podcast que dijeron que desde que la escuché, la tomé como mi mantra y fue la que me acompañó durante el día del maratón y sobre todo los kilómetros finales que fueron tan impactantes o tan importantes. Y la frase dice así, si Dios me trajo hasta aquí, es porque yo puedo con esto y más. Y luego yo le agregué a esa frase, renunciar es lo último. O, renunciar no es opción y caminar es lo último. Nos vemos en la meta. Y eso me lo repetía y me lo repetía y lo me repetía porque decía, bueno, si Dios me dio las condiciones, el cuerpo, la fortaleza, la mentalidad, el conocimiento para estar hasta aquí, es porque Él sabe que yo puedo. Entonces vamos. Y yo no quería, no me, no, por ego o sí, o por orgullo, vamos a decirlo, no quería terminar el maratón caminando. Entonces, si a caminar es lo último, así vaya súper lento a nivel tortuga, pero no voy a caminar, porque esa es la última opción. Y entonces vamos y vamos y vamos y a cruzar la meta. Y así fue. Entonces, la preparación mental es bárbara, es muy importante porque en un abrir y cerrar de ojos puede lograr que pierdas el objetivo que porque te sientes cansada, porque me duele el codo, porque me duele la rodilla, porque ya me duele la espalda, porque tengo sed, porque está haciendo mucho calor, porque está haciendo mucho frío. Entonces, controlar esa mente y decirle, a ver, estamos aquí con un objetivo, ¿me ayudas o me ayudas? Y así. Entonces, sí es muy, muy importante. Oye, ¿y tu relación contigo misma, antes del entrenamiento y después de cruzar la meta, cómo fue, cómo ha sido? Cambió, cambió. O sea, cruzar, de hecho, Mari Carmen me ha dicho, es que cuando cruzaste la meta, como que te convertiste en otra. Porque cuando estás en la línea de salida, estás como, ay, y podré, o sea, era una mujer, te puedo decir que era una mujer muy miedosa y poco creyente en que podía hacer las cosas, en que yo era capaz de lograr hacer las cosas. Y luego de esos 42.125 metros corriendo, te puedo decir que la persona que está aquí sentada sí tiene miedo, pero sabe que el miedo es el copiloto y a veces lo mando de pasajero atrás. No conduce mi carro. Antes él manejaba. Él manejaba y él decía y él a todas partes y ni preguntaba, sino que él se iba donde quería y yo atrás, ni siquiera de copiloto atrás. Después de haber cruzado esa meta, el señor a veces lo llevo de copiloto, lo reconozco y a veces lo llevo atrás. Y cuando se pone muy fastidioso, lo bajo y le digo, te vas caminando. Y después de cruzar la meta, me di la fuerza de terminar el libro y de publicarlo, que era algo que quería hacer y por razones diversas no. Me dio la fuerza de cuando mi esposo me propuso, oye, tengo una oportunidad muy buena para irnos a China. ¿Nos vamos? Yo le dije sin pensarlo, sí, vamos. Y aquí estamos y el plan era para venir por 2 años y ya vamos a quedarnos un año más, quizás dos más, o sea, ya iríamos para 4 y así y muchas cosas que antes hubiese dicho que no, como hubiese armado una historia al estilo Televisa, pero ahorita vamos adelante. Oye, ¿cuándo corriste el maratón? En abril del 2023, Yo me el acuerdo 2 de abril. mucho. O sea, yo hace ¿Ah? cuenta que el proceso lo viví contigo.
Y me acuerdo Sí. cuando posteabas y yo te ponía comentarios, bueno, yo y muchísimas personas más, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, o sea, yo siento que estuve ahí contigo. Sí, y fíjate que mucha gente me lo ha comentado, e inclusive este año, que ya cumplí 2, que recién publiqué fotos de esa época, me comentaron, sí, me acuerdo cuando estuviste, y los días previos, y luego la foto memorable cuando estoy metros antes de llegar, que ese momento fue... No sé, ese momento fue espectacular, muy vivencial, el ver que ya tenía la meta a pocos metros allí y que mis piernitas estaban tambaleándose y me gritaba, por favor, ya, párate, párate. Y yo, no, vamos, 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 le decía, niñas, vamos, vamos, que falta poco, falta poco, falta poco. Entonces, fue, no, súper emocionante y vuelvo otra vez, el haberlo compartido en las redes me dio ese empuje para, no, no te puedes parar aquí, tienes que seguirle, seguirle, pues no, ¿qué le vamos a decir a la gente? Entonces, vamos, 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 que hay mucho juego. Así fue, Muy bien. así Oye, fue. ¿y tus hábitos? ¿Qué tuvieron que ver los hábitos? ¿Cambiaron o cómo los fuiste adaptando? Muchísimos, muchísimos. Fíjate también que en ese proceso de no creerme las cosas, en todo el proceso de preparar el maratón, de correr el maratón y lo que ha venido después, me di cuenta de que soy una mujer de hábitos. Y es un hecho que para poder, vuelvo otra vez, para poder tener un proyecto como un maratón, como crear una empresa, como tener una relación, como ir a la universidad, los hábitos son muy importantes. Entonces, por lo menos era, a correr 4 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Entonces, como cualquier cosa podía ser de que no saliera, ponía el despertador. El despertador sonaba y me levantaba, pero como que si hubiese tenido un alfiler en la espalda. Y salía corriendo al baño y la técnica que encontré fue que en el momento en que yo entraba al baño y me lavaba los dientes, ya con eso como que me hacía el switch, ¿no? Ya se me quitaba el sueño de momento. Y dentro del baño dejaba la ropa lista para cambiarme y salir a correr. Porque lo que aprendí fue que mientras menos des tiempo a la mente de asimilar lo que viene, entonces es más fácil de poderla controlar. Entonces de hecho, a una de las personas que en un podcast que escuché decía, no le des tiempo a la mente de tomar decisiones cuando sea en relación de hábitos, sino que ya los tienes marcados. Entonces, si no tenía la ropa lista, era qué me voy a poner y dónde están los zapatos y dónde está la playera, etcétera. No, sino entras al baño, te lavas los dientes, que ya inclusive tiene la pasta en el cepillo, te lavas los dientes y ahí está la ropa, la playera, la gorra, los audífonos, todo. No tienes qué decisión voy a tomar, ¿no? Y así. Y luego, ¿cuánto vas a correr? De los 20 minutos, 35 minutos, vámonos. Ya inclusive tenía el podcast que iba a escuchar en ese momento. No es que voy a salir a ver cuál podcast voy a escuchar, nada. Ya los audífonos estaban listos, cargado, teléfono cargado, ya todo cargado. E inclusive dejaba un suéter listo por si estaba lloviznando o algo del frío, me lo ponía. No es que voy a ir a buscar el suéter. Y luego regresaba y estaba yo en la mañana, yo soy del team correr en ayunas, pero si tomo un vaso de agua. Entonces cuando bajaba ya el vaso estaba listo. Ta, vámonos, el agua y vámonos. Y cuando regresaba ya tenía me tomaba un jugo, ya los ingredientes para hacer el jugo ya estaban picados. Porque si dejaba tiempo para picar el jugo y no sé qué, no haces las cosas. Entonces, sí, es un hecho. Los hábitos son importantísimos para poder lograr proyectos como estos. Súper bien, oye, un chorro de cosas. Oye, platícame, Sí, después de esta experiencia, ya vamos a ir cerrando. Después sí. de esta experiencia del maratón, ¿qué le dirías a alguien que sueña con correr un maratón, pero que cree que no es capaz? Un maratón o una carrera que le desafía tremendamente, ¿verdad? Sí, lo que yo aprendí es la frase que normalmente digo, no es fácil, no es rápido,
pero tampoco es imposible. Entonces, si quieres empezar, empieza, pero teniendo la convicción de que primero, al menos si vas a empezar ahorita, no vas a lograr hacer un corredor olímpico, ni vas a romper el récord mundial del running en un mes. Eso no va a pasar, eso es absolutamente cierto. Ni va a pasar en un año, porque estas personas que se dedican a esto llevan años en eso. Sin embargo, hoy sí puedes empezar a caminar con conciencia 5 minutos y mañana puedes volver con 5 minutos y pasado puedes volver con 5 minutos, porque cuando estamos empezando, lo más importante es crearse el hábito. Y el hábito se va a crear haciendo pequeñas cosas diarios, lo que llaman la ley exponencial. Hace un 1% hoy y un 1% mañana y un 1% pasado. No es rápido, porque no es que ay, hoy nunca he hecho nada y hoy voy a salir y voy a correr 5 kilómetros, porque al día siguiente no te vas a poder levantar. Segundo, muy probablemente cuando digas que quieres correr 5 kilómetros, cuando lleves 100 metros ya vas a... porque no sabes respirar. Y tercero, va a decir, no, es que ya me duelen las piernas, es que mañana tengo toda la agenda ocupada, en fin. Entonces yo diría, si se puede, hazlo con calma e importante, ¿para qué lo quieres hacer? Porque el por qué es, bueno, quiero empezar quiero correr, ok, está muy bien. Todos, en algún momento, todos queremos hacer algo. Ese es el por qué. Pero el para qué. En mi caso era, yo quiero correr el maratón para demostrarme tal cosa. Yo quiero empezar a correr para mejorar mi nivel de respiración. Ok, para esos tipos de para, yo diría, bueno, ponlo un poco más preciso, para demostrarme que puedo correr 5 kilómetros, o para ponerme un pantalón porque quiero bajar de peso, o para sentirme ágil porque ya siento de que doy 4 pasos y tengo que buscar la andadera, o para, ¿no? Entonces, sí es posible haciendo cosas pequeñas, constantes. Y es un hecho, yo doy prueba de ello, que cuando el cuerpo empieza a moverse y a sentir el gusto por el movimiento, te va a pedir más. Entonces, si empiezas un día con 5 minutos y el otro día en 5 minutos y en una semana cada día caminas 5 minutos, te aseguro que a la semana 2 tu cuerpo te va a decir, ¿y qué tal si le das un poquito más? Porque ya como que 5 minutos es de muy básico, ¿no? Y le metes 10. Y a la tercera semana tú vas a decir, ah, caray, ya camino 10 minutos y ni me di cuenta. Entonces vamos a darle unos 20, ¿no? Y después cuando llevas 20, ya vas por la cuarta semana y dices, oye, ¿y qué tal si me muevo un poquito y camino? Me muevo un poquito y camino y así vas. Pero ya le has ido ta, 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 ta. Entonces, no es fácil, no es rápido, pero tampoco es imposible. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mirgen. Oye, platícanos dónde podemos encontrar tu libro y en dónde te podemos seguir. Bueno, mi libro se llama Nos vemos en la meta por obvias razones. A todos nos queremos ver en la meta porque yo también sigo en ese proceso. Lo pueden encontrar en Amazon en versión digital y versión impresa. Y en redes sociales, básicamente en Instagram estoy como Mirgen, mi nombre, 73. Ok, muy bien. Mirgen, muchísimas gracias. Oye, ¿nos repites tu mantra para cerrar? Sí, no es fácil, no va a ser ni fácil ni rápido, pero tampoco imposible. Gracias. Con eso nos quedamos, Mirgen. Gracias Muy por bien, tu muchísimas tiempo. gracias. Gracias por la invitación. Bye bye. Bye. Qué gusto haber coincidido. Soy Aurora Sea y te espero en el próximo episodio. Por lo pronto, si no lo has hecho, suscríbete, déjame tu like, tus comentarios y comparte. Y no olvides, estás escribiendo el mejor capítulo de tu vida.